Bueno, eh, buenas noches a todos. Antes de nada, quiero agradecer a DD Costa Tropical la oportunidad de estar aquí hoy, porque lo cierto es que tengo algo importante que contaros. Antes de contaros quién soy y quién es el tío este que os está dando la chapa, vamos a ver el contenido de hoy. Vamos a hablar de la importancia de la ciberseguridad, por qué está creciendo tanto y por qué es tan importante en las empresas hoy en día. Vamos a ver rutas y áreas de la ciberseguridad, porque no todo es hacking en ciberseguridad. Hay un montón de especializaciones, hay un montón de certificaciones que merece la pena saber porque hay un área para cada profesional en este increíble ámbito. Luego tenemos consejos para una carrera exitosa, porque si estoy contando todo esto es por las más de 300 ofertas que postulé y en las que recibí un no por respuesta. Y hoy pues puedo decir que me dedico a este ámbito. Y luego vamos a ver un ejemplo práctico de mi especialización, que sería el pentesting, y yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Y por último, vamos a ver un bonus por aguantarme y por estar aquí una hora escuchándome. Voy a daros una guía de cómo empezar en ciberseguridad, ya sea en cualquier ámbito, ya sea en seguridad ofensiva, defensiva o forense. Esta guía os va a permitir empezar desde cero, saber dónde tenéis que comenzar y por dónde tenéis que empezar a estudiarlo, ¿no? Bien, bueno, mi nombre es Pablo, yo tengo 22 años. Mi experiencia en estos últimos 5 años ha sido en el marketing digital, nada que ver con la ciberseguridad. Y todo empezó porque yo he tenido, o sea, creo que soy informático por necesidad, como muchos de vosotros seguramente, y cuando era muy pequeño, con la edad de 10 años, me encantaban los videojuegos y no podía jugarlos, y me acuerdo que tenía un ordenador, y empecé a buscar en internet cómo jugar a Pokémon en mi ordenador. Y ahí empecé a comprender la emulación de los videojuegos, cómo emular videoconsolas. Eso me llevó a que mi vecino tenía mejor wifi que yo y aprender a, bueno, pues a coger la contraseña para tener mejor wifi, descargar mejor los videojuegos, etcétera, ¿no? Todo esto que hemos hecho seguramente algunos. Y la vida me fue llevando por otros derroteros que fueron el marketing digital, y hasta hace 2 años decidí darle un cambio a mi vida profesional de 180 grados y dedicarme a lo que realmente me gustaba, que era el hacking ético. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque después de 5 años dedicándome a otro ámbito totalmente distinto, he conseguido, o conseguí, mejor dicho, mi primer empleo en ciberseguridad en menos de 6 meses. ¿Y cómo lo hice? Pues con algunas de las estrategias que vamos a ver aquí hoy. De día soy analista de seguridad para el sector financiero y de noche soy Bug Bounty Hunter, que básicamente es un cazarrecompensas de fallos de seguridad. Las empresas te pagan una cantidad de dinero por encontrarles fallos de seguridad y van desde una palmadita en la espalda hasta millones de dólares por encontrar una vulnerabilidad, aunque obviamente yo no la he encontrado todavía. Así que continuamos, la importancia de la ciberseguridad. En un mundo cada vez más conectado, la ciberseguridad se ha convertido en un pilar fundamental para proteger nuestros datos, nuestra privacidad y la estabilidad de las empresas. Cualquier dispositivo que está conectado a Internet puede ser hackeado o es susceptible de ser hackeado, y aquí entra nuestro conocimiento como profesionales para protegerlo de las amenazas. Por ejemplo, tenemos dispositivos inteligentes en nuestras casas, termostatos, los asistentes de voz. Tenemos también pues, a realizar transferencias bancarias, algo que no vemos, pero toda la información pues, viaja encriptada o debería de viajar encriptada para evitar intentos de robo, intentos de fraude. Por otro lado, también tenemos, al comprar una tienda online, que esa transacción que se hace de compra de los datos deben estar guardados, deben estar cifrados. Y hemos visto en muchos casos muchas empresas que las han hackeado y han filtrado los datos de las bases de datos porque no estaban cifradas y simplemente guardaban lo que son los datos de los usuarios, su nombre, apellido, dirección, tarjeta, en texto claro. Y esto luego pues, se vendía en la dark web por mucho dinero. Todas estas amenazas que hemos visto generan ofertas de empleo y ahí es donde entramos nosotros. Ahora mismo hay un montón de sistemas que necesitan protección y cada vez son más necesarios este tipo de profesionales porque cada vez hay más tecnología, todo está conectado y ahí es donde entramos nosotros. Bien, ya sabemos la importancia de la ciberseguridad, ¿no? ¿Por qué es tan importante, sobre todo en la actualidad, que está todo conectado? Vamos a ver rutas y las áreas de la ciberseguridad. No todo es hacking. Y yo pienso que es importante tener una ruta de aprendizaje clara, porque yo cuando empecé no había información realmente. Todo estaba en inglés, además. Uno me decía que tenía que aprender a programar
otro me decía que tenía que aprender de sistemas operativos, otro me decía que yo empezase y que ya iba viendo, ¿no?, las necesidades que iba teniendo. Y esto lo que ocurre es que al final te acabas perdiendo. ¿Y por qué creo que es importante una ruta de aprendizaje clara? Porque esto son las rutas de certificaciones en ciberseguridad. Si queréis las podéis contar, pero hay más de 100, hay más de 10 especializaciones. Normalmente solo se habla de seguridad ofensiva y seguridad defensiva, pero hay todas estas especializaciones. Y yo, por ejemplo, que en el módulo di las capas OSI y de aquella manera, ¿tú crees que yo voy a saber a qué quiero dedicarme? Si quiero empezar por esto de aquí rojo, que no sé ni lo que es, o esto naranja. Este es el mayor problema de la ciberseguridad cuando empiezas, porque hay tanta información que es abrumadora. Y evitar perderte en el camino es importante porque te permite ahorrar tiempo e ir a un objetivo claro. Entonces, yo aquí os propongo ver, además de las especializaciones, los principales roles de la ciberseguridad, todo esto que hemos visto aquí, todas las certificaciones y especializaciones, se componen casi siempre de 3 roles principales en la ciberseguridad. Tenemos por un lado el Red Team, que sería el atacante. Trabajan básicamente para hackear el sistema y encontrar vulnerabilidades y reportarlas. Y por otro lado tenemos el Blue Team, que serían los defensores. Aquí es donde ahora mismo estoy yo trabajando, en el sector financiero, y trabajan para proteger el sistema. Básicamente, el Red Team hackea a la empresa, hace un reporte y le dice a la empresa: oye, mira, hemos encontrado que este servicio está expuesto, hemos encontrado que tienes un fallo de seguridad aquí, hemos encontrado que podemos acceder a información que en principio no deberíamos de acceder, por lo tanto tienes que proteger, ¿no?, todos esos datos. Y por otro lado tenemos el Blue Team, que en este caso cuando el hacker entra a la empresa para ser hackeada, nosotros tenemos que entrar a mitigar esos riesgos, a monitorizar la red, ver que ningún trabajador, por ejemplo, filtre información de la empresa o se lleve información a su casa. Pues imaginaros en el sector financiero, ¿no?, la cantidad de datos que hay financieros, la cantidad de datos que hay importantes, pues tenemos que proteger todo esto en base de monitorización. Evaluamos los riesgos, respuesta a incidentes en caso de que ocurre algo. Y por otro lado tenemos el Purple Team, que sería el atacante y defensor. Colaboran entre los dos equipos, ¿vale? Básicamente es como está en el medio. Y en mi caso, el Purple Team lo que se dedica es a crear reglas automáticas para que cuando un hacker entra, automáticamente se detecte, vea patrones de comportamiento y en caso de que sean anómalos, pues ya directamente salta una alerta para que el Blue Team entre en juego. Pero en caso de que sea un falso positivo, pues nosotros no tenemos que encargarnos de esa alerta, ¿no? Porque imaginaros la cantidad de ruido que pueda haber en una empresa en la que se envía información, se entran a páginas web, pues en mi caso el Purple Team se dedica a hacer ese tipo de reglas. Pero podemos ver que el Purple Team en otras empresas pues ayuda a los atacantes a hacer los reportes, a hacer los informes, ¿no? Al final depende también de las necesidades de la propia empresa. Bien, ahora después de 2 años que he estado en este increíble ámbito, ¿cómo empezaría si lo hiciese de nuevo? Yo he planteado aquí una ruta de aprendizaje general en la que quiero hablar de los fundamentos clave. Y si alguno conocéis este mundillo o estáis en este mundillo, pues podéis pensar, vale, ¿y por qué aprendo Linux? ¿Por qué aprendo Linux y no aprendo Windows? ¿Por qué no aprendo sistemas operativos? Pues esto es por 2 motivos. El primero, porque aquí están los fundamentos de la ciberseguridad, de aquí saldrán otras ramas que veremos más adelante. Y segundo, es que cuando empezamos, por ejemplo, con Linux, que básicamente casi todo está hecho en Linux cuando hablamos de hacking, encontramos intereses en otros ámbitos y nosotros mismos creamos curiosidad para ampliar esta ruta de aprendizaje a una más grande. En mi caso, yo, por ejemplo, cuando estudié Bash Script, me encantaba la automatización. Sabía que para mí automatizar procesos y automatizar ajustes para hacer lo menos posible, básicamente para trabajar lo menos posible. Sabía que quería tirar por ahí, entonces entré más en Python, en ir por la parte de programación. Cuando hice networking básico me di cuenta que yo no era bueno haciendo infraestructuras de red, yo no era bueno haciendo redes virtuales ni asignando redes a los firewalls, a los routers, etc. Entonces sabía que por aquí no tenía que tirar, pero sí me venía bien para poder entrar a los sistemas, para poder hacer diferentes pruebas. Por otro lado tenemos los fundamentos web, ¿no? Cómo funciona una página web. Hoy, por ejemplo, tenemos a Adam explicándonos WordPress, que es muy amplio, y cómo funcionan las peticiones a un servidor, las bases de datos. Todo esto es importante para conocerlo, porque si vamos a atacarlo, lo primero que tenemos que saber es información, ¿no?, sobre nuestro objetivo. Luego herramientas de hacking, y aquí, por ejemplo, pues podéis pensar que, claro, hay muchos ámbitos, ¿qué herramientas de hacking puedo hacer?
Pues cuando hacemos esta ruta, si por ejemplo llegamos y nos gusta mucho más los fundamentos de la web, nos gusta cómo funciona una página web, pues podemos tirar a hacer herramientas de hacking, a practicar con herramientas de hacking específicas en hacking web. Si nos gusta más la automatización, pues podemos automatizar y crear nuestras propias herramientas que ya están creadas, pero ajustándolas a nuestras necesidades y comportamientos. Y por último, tenemos el CTF, que el CTF es un captura la bandera. Para quien no lo conozca, en el hacking lo que se hace es que hay un sistema vulnerable, nosotros entramos al sistema, lo vamos a ver en el ejemplo práctico, y básicamente practicamos, aprendemos, y para mí es como un juego. Realmente esto es lo que me incentiva a estar en la ciberseguridad, porque no tengo que sentarme, coger un libro, ponerme a escribir o ponerme a leer, simplemente me pongo con mi ordenador y ya para mí es como un juego. Me pongo a jugar, consigo la bandera, gamifico toda esa experiencia y consigo pues, aprender diferentes vulnerabilidades, hay de todo tipo, que vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo con hackeando un WordPress, vamos a ver un WordPress y vamos a ver si no está bien securizado, si no está bien hecho, pues lo peligroso que puede ser. Vale, ¿y por dónde empiezo? Pues mira, he puesto aquí diferentes ejemplos. Tenemos los grados académicos o formación reglada, tenemos ASIR, que si no me equivoco hay un ASIR con perfil en ciberseguridad, tenemos la ingeniería en sistemas informáticos, tenemos, si queremos empezar y no queremos meternos en una formación reglada, tenemos cursos en Coursera, en Udemy, en Platzi o en Ringtutech. Tenemos para experiencia práctica Hack the Box, que es una plataforma muy conocida, es freemium, es decir, que tiene una parte gratuita y una parte de pago, pero podemos practicar con la parte gratuita. Tenemos TryHackMe, que es el mismo modelo, y Bulm Hub, que básicamente es todo gratis. Tenemos laboratorios para practicar desde nivel básico hasta nivel avanzado, todo gratis, entonces es muy práctico y no necesitas prácticamente nada que un ordenador y conexión a Internet. Y luego, en caso de que tengamos un poco más de experiencia, pues podemos saltar a certificaciones profesionales. Tenemos en el caso del Blue Team, tenemos el CompTIA Network Plus, que es para más enfocado a redes. Luego tenemos el Security Plus, que es más enfocado a seguridad. Pero, por ejemplo, también tenemos opciones gratuitas, como la de Cisco, CCST, que es gratuito y te prepara para ser analista de seguridad, que sería como el primer puesto de este ámbito. Luego, en el Red Team tenemos, por ejemplo, el CEH, que aunque es un poco más avanzada, está muy valorada en el mercado. Y tenemos para seguridad ofensiva, pues tenemos el eLearn Security, que sería para un junior de pentesting. Como vemos, tenemos muchas opciones. Así que ahora vamos a ver los consejos para una carrera exitosa en ciberseguridad. Si algún consejo tuviese que daros, serían estos. Realmente sería participar en conferencias y eventos. Como ha dicho antes, bienvenido, se aprende un montón, tienes un montón de contactos de comunicación, personas que quizás están ya en el mundo y te pueden acompañar, te pueden guiar. Puedes unirte a grupos en línea, participar en foros y grupos dedicados a ciberseguridad. Por ejemplo, yo tengo un grupo de estudio en el que hacemos CTF y nos hemos juntado pues 4 o 5 personas que queremos sacarnos ciertas certificaciones, pues todos los días o prácticamente todos los días nos ponemos a estudiar todos juntos, así nos animamos y como estudiamos es de esa manera, haciendo CTFs, haciendo laboratorios prácticos. Y luego contactar personalmente a algún profesional, establecer contacto con él y preguntarle que cómo lo ha conseguido. En la comunidad tecnológica sabemos lo difícil que es comenzar, lo difícil que es no abandonar, y si una persona tiene el conocimiento y ha pasado por lo que tú vas a pasar, estoy seguro que te va a acompañar. Así que no dejes pasar la oportunidad de que alguien que ha pasado por lo que tú quieres pasar te guíe. Si algo ha marcado la diferencia en mis entrevistas de trabajo, después de mucho prueba y error, prueba y error, han sido mis proyectos personales. No tienes que ser un influencer o compartir contenido en YouTube, mostrar tu cara en TikTok, en Instagram, no es necesario, pero por ejemplo puedes tener tu propio GitHub con tus herramientas, como he comentado antes, puedes crear tus propias herramientas y mostrarlas como propia experiencia. Puedes publicar resoluciones de laboratorios, por ejemplo, las propias prácticas que haces, tú puedes hacer un tutorial de cómo hacerlo. Esto lo que va a hacer es que la persona de recursos humanos o la persona que te vaya a entrevistar vea cómo escribes, cómo haces los informes, cómo te comunicas. Entonces va a haber un montón de experiencia en ti, va a haber un montón de cosas, además de que ya tienes experiencia en ciberseguridad. Bien, así que esto ha sido como la parte de la introducción. Hemos visto por qué es importante la ciberseguridad, cómo empezar, las rutas y aprendizajes y cómo empezar en el mundo laboral. Así que vamos a ver un ejemplo práctico de una prueba de penetración. Bien,
Este sería mi sistema, ¿vale? Esto es un Linux, es mi entorno de trabajo que está preparado para simplemente hacking. Y aquí tengo esta máquina, este laboratorio, que es el WordPress. Aquí está montado un WordPress, es el servidor con diferentes vulnerabilidades y vamos a intentar hackearlo, intentar entrar al sistema y hacernos con toda la información, ¿no? Siendo el superusuario. Para empezar, cuando entramos, por ejemplo, a una red local, lo primero que tenemos que saber es cuáles son nuestros objetivos, ¿no? A quién tenemos que atacar. Para este caso, Linux, tenemos una herramienta para auditar nuestra propia red. Se llama, por ejemplo, hay muchas, ¿no? Pero yo voy a utilizar NetDiscover, ¿vale? Primero tenemos que saber en qué rango de red estamos. Para eso tenemos, por ejemplo, un comando muy básico que es ifconfig. Aquí vemos que nuestra IP es esta, entonces nuestro rango de red es la 192.168.1.0/24. Entonces, ahora vamos a auditar nuestra red, vamos a hacer un sudo para ejecutarlo como superusuario. Vamos a utilizar el comando netdiscover. Con el -r lo que hacemos es auditar un rango de la red y vamos a poner nuestro rango de la red, que sería /24. Esto lo que va a hacer es tirar un ping a a la red, a los dispositivos que están conectados, por ejemplo, al router, y nos va a mostrar la IP, la MAC y el hostname, ¿vale? En este caso, pues ya ha finalizado, lo vemos aquí, y yo veo aquí un dispositivo que se llama PC System Technic. Ese sería mi objetivo, este es el objetivo que quiero atacar, así que tengo aquí mi IP. Y ahora lo que vamos a hacer es lanzar un escaneo de puertos y servicios a esta IP para ver qué tecnología está corriendo en este servidor. Lo que vamos a hacer es un sudo nmap. Nmap es una herramienta para escanear redes y servicios. Con el guión -p- hacemos un escaneo a los 65.535 puertos que existen. Con la A vemos los servicios y la versión que corre en este servidor, y con V es verbose para mostrar, mientras ejecutamos este comando, que nos muestre información. No tengamos que esperar a que acabe todo el comando para ver todo el resultado. De esta manera automatizamos y vamos un poco más rápido viendo puntos de ataque. Y la IP, que en este caso es la 168.1.103. Vemos que ya ahí está empezando el escaneo. Si por ejemplo le doy a Enter, pues podemos ver el porcentaje que lleva. Y aquí vemos que ya ha descubierto un puerto, que es el puerto 80, ¿vale? Es el puerto HTTP, donde está el servidor web. Y vemos otro puerto, que es el 4512. En principio este puerto no es un puerto asignado, pero ahora vamos a ver más información. Vemos aquí que el puerto 80 pues, nos muestra información como, por ejemplo, que la versión de Apache es la 2.4.18. Podemos buscar en Google información sobre esta versión, si tiene alguna vulnerabilidad asociada. Nos muestra la versión de WordPress, podríamos hacer lo mismo, ver qué vulnerabilidad tiene asociada. Vemos los métodos de HTTP, podríamos hacer peticiones por GET, HEAD, POST y OPTIONS, que tenemos varias opciones para implementar información en la propia web y que se ejecute código. Y luego tenemos el 4512, el puerto 4512, que sería el SSH. En principio el puerto SSH es para la conexión segura y es el puerto 22, en este caso está ofuscado en este puerto. Entonces, ahora que sabemos que tenemos estos dos puertos, en principio por SSH no podemos entrar porque no tenemos credenciales, así que el método de entrada sería por el apartado web. Para ello tenemos varias herramientas, una de ellas es WhatWeb, que nos dice qué tecnología está corriendo en esta página web. En este caso nos puede mostrar información parecida a Nmap, pero esto es importante porque no podemos quedarnos simplemente con una fuente de información. Necesitamos diferentes informaciones para recopilar y ver si realmente es cierto lo que nos muestra un resultado, porque las herramientas no son 100% correctas, entonces tenemos que comparar. Pues aquí vemos lo mismo, ¿no? Que tenemos un Apache, tenemos el Apache, la misma versión, tenemos la versión del jQuery, tenemos un WordPress, etc. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Pues bueno, podríamos entrar a la página web y verla un poco por encima, ver qué podemos ver y por dónde podemos entrar. Para ello simplemente tenemos que acceder a la IP. Si no me equivoco es la 103, exactamente.
Y como vemos, es un WordPress sencillo con el tema de por defecto. Básicamente hemos instalado WordPress y listo. Aquí vemos, por ejemplo, que tenemos el usuario cold, entonces podemos ya pensar que por aquí pueden ir los tiros, que tenemos un usuario con el que podemos probar diferentes login, ¿no? O contraseña. Si podemos seguir buscando por internet, por la página web tenemos el buscador, que podemos buscar más información. Tenemos diferentes páginas. Por desgracia tengo poco tiempo, así que vamos a ir más directos al grano. Por ejemplo, aquí tenemos la página de login, que en esta página de login pues podríamos probar diferentes contraseñas, ¿no? Típicas, pues el password 123, 123 password, varias cosas, ¿no? En este caso, vamos a utilizar otra herramienta automática que se llama WPS Scam, que es como un Nmap para ver puertos y servicios, pero enfocado en WordPress. Así que para ello volvemos a la terminal. Sudo scam. Y quiero enumerar los usuarios que se encuentran en esta página web. Lo que va a hacer es probar vulnerabilidades que ya están públicas en Internet, ver si realmente pueden ser inyectables y podemos ir por ahí, vemos más información. Y cuando haga este escaneo nos va a mostrar los usuarios que ha encontrado. Esta versión de WordPress, la 4.1, fue vulnerable porque podías listar los usuarios de la base de datos sin necesidad de entrar a ella. Entonces aquí vemos, por ejemplo, los usuarios identificados. Tenemos Hugo, Colt y Philip. Hemos visto que Colt está en la página web. Entonces podemos triangular la información y ver que pues, Colt puede ser un usuario con el que podemos entrar, pero igual no tenemos la contraseña, entonces no podríamos hacer nada, así que vamos a utilizar, vamos a hacer un ataque de fuerza bruta, vamos a probar muchas contraseñas, vamos a probar 14 millones de contraseñas que hay en un archivo que se llama RockU y vamos a ver si el usuario Colt podemos validar el usuario con contraseñas predefinidas. Para ello vamos a hacerlo también con la herramienta de WPS Scan. El proceso sería poniendo la IP, poniendo los usuarios, en este caso vamos a hacer la prueba simplemente con el usuario Colt y el password, que en este caso vamos a coger el archivo que se encuentra en user share word list RockU. Y esto básicamente nos va a hacer otro... Vale. Fallos del directo. Otro fallo. Los espacios son importantes, chicos. Bien. Este va a hacer otra vez el escaneo y lo que va a hacer luego es probar esas 14 millones de contraseñas con el usuario Colt. Cuando una sea validada, pues nos va a mostrar el resultado y podremos probarla y entrar dentro del WordPress. Por ejemplo, aquí vemos que se están probando las contraseñas. Este es el usuario, está probando una contraseña, otra, hasta que alguna funcione. Vemos que aquí hay 14 millones de contraseñas. Imaginaros si hay una contraseña en el último puesto. A mí, en el último punto, me pasó una certificación que la contraseña que tuve que descifrar estaba básicamente en el último punto. Y tuve que aprender pues, que también podemos hacerlo al revés, ¿no? No necesitamos hacer del 0 a 14 millones, podemos hacer del 14 millones al 0. Tenemos varias opciones. Entonces aquí vemos que el usuario Colt nos ha validado la contraseña 48765432210. ¿Vale? Esto es una contraseña muy típica, pero yo cuando he entrado a WordPress me he encontrado esto muchas veces y las personas que hayáis utilizado WordPress y hayáis trabajado con personas que tienen estas páginas web, pues seguramente os habéis encontrado contraseñas muy típicas. Podemos crear incluso nuestro propio diccionario. Imagínate, yo, por ejemplo, tengo una página web y yo me llamo Pablo, pues entonces puedo crear, a partir de la palabra Pablo, puedo crear 100.000 posibilidades. Pablo 123, Pablo con la A en mayúscula, Pablo con la P en mayúscula, pero con un 0. Podemos hacer diferentes variantes y hacer nuestro propio diccionario. En este caso, este diccionario es bastante amplio, así que en principio hay mucha información. Obviamente los CTFs están preparados para que se encuentren estas contraseñas y podamos nosotros practicar. Entonces, ahora que tenemos la contraseña aquí, vamos a probarla.
el usuario es cold y la contraseña la pegamos aquí y hacemos un login. Vale, así que ya estaremos dentro del WordPress y ahora podéis pensar, bueno, ¿y yo qué hago ahora dentro del WordPress? Lo único que puedo hacer es publicar una entrada o publicar una página o un comentario. Pues algo muy importante en WordPress, y hay que securizarlo, es el acceso al editor del código. Nosotros, si nos vamos a apariencia, que es donde están los temas de WordPress, tenemos el editor. Aquí podemos modificar el .css, podemos modificar el PHP, el footer, el header. Ya os explicará un poco Adán todo esto seguramente. Pero, por ejemplo, nosotros, si nos vamos al 404.php, esta es la página que se ejecuta cuando accedemos a una página que no existe. Por ejemplo, imaginaros que hay 3 páginas, que sería P1, P2 y P3, pues si accedemos a la P500, que no existe, nos muestra la página de error. Y en este caso nosotros vamos a insertar código malicioso para que cuando se ejecute una página que no existe, nos envíe una terminal operativa a nuestro sistema operativo. Entonces vamos a ejecutar desde el servidor una terminal para que nosotros podamos acceder al servidor. Es como que nos está dando acceso a través de este código, al ser ejecutado dentro del propio WordPress. En este caso, este código ya está puesto, pero se llama reverse shell. Una reverse shell es eso mismo, cuando ejecutamos una shell inversa, se llama, cuando ejecutamos una terminal desde un sistema objetivo a nuestro sistema. Pues básicamente hay un montón de códigos ya hechos. Yo he elegido este, que es de pentestmonkey.net. Es una persona un profesional que realmente tiene un montón de shell inversas en todos los lenguajes, en Python, en PHP, en Bash, tenemos de todo. Y este código, básicamente, lo único que tenemos que hacer nosotros es modificar la IP y modificar el puerto por el cual queremos entablar nuestra comunicación. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber cuál es nuestra IP. Vemos que es las 104. Pues entonces yo me iría aquí a la parte de la IP. Y por el puerto 1234. Vale, entonces yo aquí voy a guardar este punto PHP. Y ahora desde aquí voy a utilizar una herramienta que se llama Netcat, que es para entablarme, o sea, para que se ponga en escucha en un puerto y ejecute todo lo que reciba. Entonces, si hacemos sudo nc lvnp, que es para ponerse en escucha en el puerto 1234, toda comunicación que recibamos por el puerto 1234 se va a ejecutar. Entonces ahora, en este caso que tenemos el código malicioso en la página 404, es decir, en la página de error, si nosotros aquí entramos a la página y hacemos, por ejemplo, -P1, lo que haríamos es entrar en la página 1. Pero ¿qué ocurre si entramos en la página, como he comentado antes, 576? Vemos que se queda cargando y nos debería demostrar una página de error. ¿Qué está ocurriendo por detrás? Por detrás está ocurriendo que aquí a la derecha aquí tenemos acceso al WordPress y estaríamos como usuario como www-data. En este caso no tenemos permisos para hacer muchas cosas, entonces tenemos que elevar privilegios. Ya estamos dentro del sistema, ahora queremos acceder como superusuario para poder ejecutar, poder robar la información, romper el sistema, lo que queramos básicamente. Entonces hay varias formas de hacerlo. En este caso, por ejemplo, WordPress suele guardar el usuario y contraseña de la base de datos está expuesta en un archivo. Si, por ejemplo, vamos a ver en qué directorio estamos. Vale. Si, por ejemplo, vamos a, si no me equivoco, var www, nos vamos a la carpeta de HTML y aquí encontramos
el wp-config.php, que se encuentra el usuario y la contraseña de la base de datos. Si, por ejemplo, mostramos esta información, vemos aquí que el usuario de la base de datos es cold y la contraseña es ciberseguridad. ¿Vale? Entonces ya tenemos un posible usuario y contraseña. ¿Qué podemos hacer ahora? Intentar loguearnos como ese usuario. ¿Cómo? Pues podemos hacer su cold. Vale, tenemos que entrar como una terminal. Vale, a veces cuando entramos a los sistemas no están operativos, entonces tenemos que operativizarlo y tener una TTI operativa, se llama. Entonces podemos hacerlo con Python. Tenemos primero que ver qué versión de Python hay en el equipo. Esto lo hacemos con which. En este caso Python no se encuentra en el equipo, pero si hacemos un which con el Python 3, vemos que se encuentra aquí, ¿no? Entonces la ejecución sería Python 3-c. Esto ya, pues, al final te lo acabas aprendiendo de memoria. Import. PTI. Vale. Como siempre, errores del directo. Import PTI. Un ejemplo de que hay que tener en cuenta las comillas. Bienvenido, siempre lo decía en las clases, así que tener en cuenta las comillas que son importantes. Entonces ahora si hacemos cambiamos de usuario al usuario cold, al usuario con 2 Ds, nos pide una contraseña, así que vamos a probar la contraseña que hemos visto en el wp-config, que sería ciberseguridad en inglés, y ya estaríamos como el usuario cold. Ya hemos elevado privilegios. Ya con este usuario podremos hacer más ejecuciones. Cuando es un CTF tenemos que encontrar la bandera, así que vamos a buscarla. Normalmente se encuentra en la carpeta del propio usuario. Si nos vamos a cd home. Sí. Sí. Porque en muchas ocasiones el propio usuario que se encuentra en WordPress, si es por ejemplo en un hosting no se suele ver, pero cuando el servidor es propio, el usuario del propio sistema suele compartir el usuario que tiene en WordPress. En este caso obviamente es un entorno controlado. Hay casos en los que no te los vas a encontrar, en otros casos sí. Entonces, como este usuario, tenemos que ver la flag, ¿no? Pues aquí dentro vemos que está el user txt y aquí vemos un comando en base 64 que si por ejemplo nos lo copiamos y nos llevamos aquí y lo decodeamos, pues nos muestra un mensaje, ¿no? Que nos dice felicidades, el primer nivel conseguido. Así que vamos ahora, este es el primer nivel, tenemos que conseguir acceso como superusuario, así que vamos a ver cómo elevar privilegios como administrador. Una vez aquí, tenemos que ver qué podemos ejecutar como este usuario. Para ello tenemos un comando que se llama sudo-l, que básicamente nos dice qué podemos ejecutar con el comando sudo sin necesidad de ser administrador. Y aquí vemos que podemos ejecutar usr-bin, que es para un editor de texto, podemos ejecutar chmod, que es para cambiar los permisos de los archivos, y podemos ejecutar ftp. Pues estas son varias intrusiones que podemos hacer. En este caso vamos a hacer la intrusión y la lavada de privilegios por ftp, y hay una manera muy curiosa que el servidor FTP te permite hacer, es que si tú, por ejemplo,
Si accedemos a FTP como sudo, no nos va a pedir la contraseña. Y esto es porque si le hacemos un ls-la para ver la información que hay en esta carpeta, es decir, en este binario, y vemos FTP, vemos aquí que los permisos lo podemos leer, o sea, es de root, pero el grupo otros puede leerlo, puede ejecutarlo y puede escribir encima de él. Entonces podemos ejecutarlo como el propio root. Para ello, si hacemos sudo ftp, entramos dentro del FTP y aquí podemos entablarnos una shell, es decir, podemos ejecutar una terminal y al estar en FTP como administrador, todo lo que ejecutemos lo hacemos como el usuario administrador. ¿Esto qué va a ocurrir? Que nos va a hacer una terminal como un usuario administrador y tendremos acceso como root. Para ello hacemos, por ejemplo, exclamación bin/sh y si hacemos who am I, ¿quién soy yo? Pues nos dice que somos root. Ya estamos como el usuario con más privilegios dentro del sistema. Ahora tenemos que ir a por la flag, que normalmente está en cd-root. Y si mostramos esta información, nos aparece otro base 64. Y si nos lo llevamos aquí, y lo decodeamos, nos dice que felicidades, máquina completada. Así que eso sería, por ejemplo, un ejemplo de lo que se suele hacer en el Red Team, obviamente no en un entorno controlado, sino en una empresa real con vulnerabilidades reales. Así que vamos a seguir con la presentación, que ya queda poco. Aquí nace mi proyecto, nace Rinku.tech. Rinku.tech, para empezar, el nombre Rinku es vinculación en japonés y lo que queremos aquí crear es un ecosistema digital donde puedes aprender ciberseguridad, hacking ético, contando con las herramientas necesarias y profesionalizar tu carrera con una ruta de aprendizaje clara, que no te vuelvas loco buscando por aquí y por allá, que sepas desde cero cómo empezar. Así que lo prometido es deuda, aquí tenéis la guía. Para acceder a ella lo que podéis hacer es acceder a rinku.tech/guía-iniciar-ciberseguridad o podéis escanear este QR a vuestra responsabilidad, a lo mejor es un virus, no os preocupéis. Podéis escanearlo, simplemente ponéis vuestro usuario, vuestro correo y vuestro nombre y os enviaré una copia de la guía. Os dejo un par de segundos por si queréis escanearlo. 5, 4, 3. Así que si lo que has visto hoy te ha gustado y quieres implementar de forma inteligente todo este contenido, bueno, este soy yo, por si lo dudabais, por cierto. Aquí tenemos contenido de ciberseguridad, subimos contenido diario a Instagram, YouTube y TikTok. Y si te parece interesante, si has grabado alguna historia, has grabado algún vídeo o incluso te apetece comentarme un poco qué te ha parecido esta ponencia, puedes etiquetarme o escribirme en @rinkutech _ en TikTok, en YouTube y en Instagram para así compartirlo y llegar a más gente a la que poder ayudar. Muchas gracias.